bus del colegio, me arrancó la piel de los dos pies, porque yo alcancé a rodar, por fortuna no me pasó por encima de los pies, y entonces me hospitalizaron durante varias semanas. Y yo lo que era hasta los 10 años era un teleadicto. A mí me encantaba la televisión, y era una televisión que no era como la que a ustedes les está tocando, un montón de canales, ¿no? A mí me tocaban 2 canales y medio, pero yo me sabía la programación, no me perdía ni un capítulo de Perdidos en el Espacio, que era una cosa que por ahí hicieron una película, no me perdía una película un capítulo de Viaje al Fondo del Mar, y sobre todo no me perdía un capítulo del Santo, que era la serie que más me gustaba. Simón Templar, que no creo que ninguno de ustedes, porque son muy jóvenes, hayan conocido al tal Simón Templar, un papel que hacía un actor que después hizo de James Bond. Ese sí lo conocen, a James Bond. Muy bien, entonces a mí me hospitalizaron varias semanas, y en la época en que a mí me ocurrió esto no había televisores en los hospitales. Entonces mi papá, desesperado porque yo me estaba aburriendo muchísimo y era un niño bastante cansón, me llevó un libro con la esperanza de que yo me aficionara a leer. El libro que me llevó fue El Viejo y el Mar, de Ernest Hemingway. ¿Alguien ha leído El Viejo y el Mar? Sí, los del club de lectura. ¿O solo ustedes 3? Muy bien, alguien había leído El Viejo y el Mar. Bueno, yo a los 10 años no me leí El Viejo y el Mar. Yo empecé a leer eso, y esa era una cosa sobre un pescador que salía a pescar, pero no pescaba nada, y a mí me parecía que era una historia que no me interesaba. Y mi papá, desesperado, me empezó a llevar unos libros de una colección que se llamaba Ariel Juvenil, que tampoco conoce ninguno de ustedes. Ariel Juvenil era una colección de libros que todos tenían entre 90 y 110 páginas y que eran resúmenes de clásicos de la literatura. Y venían con unas ilustraciones muy bonitas, particularmente las mujeres salían muy bonitas, que fue lo primero que a mí me llamó la atención, en blanco y negro. O sea, no eran ilustraciones realmente bonitas, pero venían clásicos de la literatura resumidos, y sobre todo venían muchos libros de aventuras, ¿sí? Entonces, en esos clásicos de la literatura de la colección Ariel Juvenil, yo empecé a leer El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, El Tesoro de los Incas, El Corsario Negro de Emilio Salgari, que sigue siendo uno de mis libros favoritos, que eran en esencia libros que tenían 2 características: pasaban muchas cosas, como en las películas, y siempre había historias de amor. Yo a los 10 años no tenía muy claro cómo funcionaba esto, pero de todos modos ya me gustaban las niñas, entonces me interesaba como eso de que contaran historias de amor. Y compré un montón de libritos de esos, después ya incluso de que salí del hospital, que como ven quedé más o menos bien, y ahí fue cuando me empecé a convertir en lector. En esa época también vendían unos libritos que eran temas que venían resumidos en 25.000 palabras. La Biblia en 25.000 palabras, el Imperio Romano en 25.000 palabras, era como la Wikipedia de la época. Y entonces esa fue la segunda fuente del vicio de la lectura para mí, y digo vicio porque los vicios son placenteros y es rico tener ese tipo de vicios. Entonces esos libros fueron también una puerta para mí, una forma de encapricharme con la lectura, y empecé a leer más libros de literatura, no tanto libros de formación general, sino libros de literatura. Quien realmente me volvió a mí aficionado a la literatura fue Edgar Allan Poe. ¿Algunos de ustedes han leído a Edgar Allan Poe? Por ahí sí, un poquito más. Allá atrás los del club de lectura han leído a Edgar Allan Poe. Creo que todos tienen alguna idea de Edgar Allan Poe. Es un escritor norteamericano que escribió historias de terror, o muchas de las historias que escribió fueron historias de terror. También escribió unas historias policíacas. Él fue el que comenzó con el género policíaco. Yo conseguí un volumen que en esa época publicaba el Círculo de Lectores, que eran los cuentos completos de Edgar Allan Poe en 2 tomos, traducidos por Julio Cortázar, que es una excelente traducción. Y en mi familia había una cierta tradición de personas que tenían defectos visuales. Yo también los tenía, yo soy miope. Y entonces a mi mamá le daba mucha desconfianza de la lectura. Entonces yo tenía que leer a Edgar Allan Poe
por la noche, cuando supuestamente ya me había acostado a dormir, con una linterna y debajo de las cobijas para que mi mamá no me regañara. Entonces imagínense ustedes el cuadro, uno tapado con las cobijas, leyendo un libro, la linterna aquí, y además lo que está leyendo son relatos de terror. Entonces yo era ahí muerto del susto debajo de la cobija, la linterna temblándome, y ese fue el comienzo como de mi afición a la lectura. De ahí en adelante fue que empecé a comprar novelas, empecé a comprar libros de cuento, empecé también a leer algunos libros de poesía, pero no se me ocurría pensar en escribir. Y estamos hablando de que yo ya tenía 12, 13, 14 años. Eso también me gusta contarlo porque cada que yo estoy en un acto con mis amigos escritores, habitualmente ellos dicen, yo desde que tenía 5 años escribía poemas y yo no sé qué. Yo los miro con cierta desconfianza, pero les creo. Pero la verdad es que yo no hice eso, yo cuando niño de ninguna manera pensé en escribir. Pero sí me alejé un poquito de la televisión, porque en comparación a los libros, a mí me parecía que las historias en la televisión eran muy repetitivas, que siempre eran lo mismo, y creo que eso fue lo que finalmente me convirtió en lector, el hecho de que en los libros se encontraba una variedad muchísimo más grande de historias que el número de historias que encontraba en la televisión. Yo estudiaba en un colegio católico, en un colegio que en Manizales le dicen La Picota porque es un colegio muy estricto, así como si fuera una cárcel, y la lectura me fue dando una posibilidad que para mí fue muy interesante, y fue que yo empecé a aburrirme en clase, porque muchas de las cosas que me enseñaban los profesores yo ya las había leído, que fue darme cuenta también de eso, de que los libros podían educarme sin necesidad de que otras personas me educaran, de que yo podía aprender muchísimas cosas a través de los libros, independientemente de que estuviera yendo al colegio o no. Como era un colegio católico, yo tenía algunos problemas, sobre todo ya al final de la estancia en el colegio, porque yo no soy muy rezandero, mejor dicho, no rezo nada. Entonces yo me hacía echar de clase de religión, decía cualquier barbaridad. Me acuerdo de una de ellas, una vez el padre dijo que había que ir a misa, yo no sé qué, y yo dije que si Dios estaba en todas partes, ¿para qué había que ir a la iglesia? Entonces al padre no le gustó, y me sacaban de clase, y el castigo era que lo mandaban a uno para la biblioteca. Y resulta que yo en la biblioteca, en una hora que teníamos de biblioteca, estaba leyendo varias novelas. Me acuerdo que yo me estaba leyendo Ivanhoe, y yo quería saber qué iba a pasar con Ivanhoe. Ivanhoe es una novela de esas de duelos a caballo, con princesas y reinas y toda esa cosa, y yo quería saber qué era lo que iba a pasar con Rebeca. Me acuerdo que era uno de los personajes femeninos. Entonces yo empecé como muchas de las cosas que me enseñaban en el colegio yo ya las había leído, empecé a hacerme echar de clase para poderme ir para la biblioteca a leer. Como ven, yo tengo una vocación lectora un poquito medio pirata, no es esa cosa que cuentan la mayoría de los escritores, que desde niños los papás les leían cuentos y yo, no, la verdad, yo no tengo esa historia. Cuando yo me iba a graduar de bachillerato, lo que yo quería era estudiar medicina. O sea, a mí nunca se me pasó por la cabeza una carrera que tuviera que ver con las letras. Yo lo que quería era estudiar medicina. Presenté el examen, la prueba del estado, el puntaje me dio para entrar a la Facultad de Medicina, y yo entré a la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas, y tuve la fortuna de que 2 de mis compañeros eran también muy aficionados a la lectura. Entonces nos pusimos de acuerdo en que dentro de la universidad solo hablábamos de medicina, y por fuera de la Universidad de Caldas tiene un arco, por fuera del arco de la universidad nos íbamos a dedicar no íbamos a hablar de medicina. Y el que hablara de medicina tenía que pagar las cervezas. Como ustedes se pueden imaginar, es muy difícil que uno no hable de todo, y entonces periódicamente, no, diario teníamos que pagar las cervezas, lo cual no sé si fue bueno para la literatura, pero fue muy malo para nuestros hígados, porque tomamos cerveza durante mucho tiempo, pero también hablábamos muchísimo de libros.
hablábamos muchísimo, muchísimo de libros, y esa fue la época en la que yo comencé a escribir, cuando estaba estudiando medicina. Yo creo que un poco también, y ustedes de pronto, a algunos de ustedes se les debe haber ocurrido pensarlo, porque cuando ustedes llegan donde el médico, ustedes al médico le cuentan una historia, y el médico tiene que coger esa historia que ustedes le están contando y escribirla en la historia clínica. La historia clínica es un poco como si uno estuviera contando un cuento. Entonces yo fui pasando de escribir cuentos para las historias clínicas de los pacientes a empezar a escribir mis propias historias. Yo tampoco fui un escritor muy aplicado mientras estaba en la universidad, en eso también tengo que ser sincero, y me da pena con ustedes porque no estoy dando una imagen de alguien pues que hace las cosas como muy bien. No, yo no he hecho las cosas muy bien, para ser sincero. Entonces, en la época en la que yo estudiaba medicina, yo escribía cuando estrictamente no tenía nada más que hacer. Entonces, si no había algo en cine, si no estábamos jugando un torneo de básquetbol, si andaba mal de novias, si pasaba alguna de esas cosas, yo escribía. Y comencé a escribir cuentos. El cuento es un género que a mí me gusta muchísimo. Es una de las cosas que más disfruto, escribir cuento, aunque últimamente he escrito pocos. Y hubo un concurso interno en la universidad, cuando yo ya estaba terminando la carrera, y yo escribí 2 cuentos. Uno podía mandar 2 cuentos, cada estudiante podía mandar 2 cuentos. Entonces yo mandé los 2 cuentos, los únicos 2 cuentos que tenía. Y quedé de primero y de segundo. Pero eran 2 cuentos muy distintos. Uno era un cuento cortiquitico, casi, es que no era ni la página, donde todo era muy medido, todo era muy estricto, las palabras estaban muy bien organizadas para que el cuento fuera precisamente muy pequeñito. Y el otro era un cuento que trabajaba con la oralidad. Ya les explico qué es eso de la oralidad. Creo que todos ustedes tienen abuelitas, ¿sí? Bueno, espero que todos tengan abuelitas. Cuando uno le pregunta a la abuelita algo, cuando usted le pregunta algo a la abuelita, usted le dice, por ejemplo, a la abuelita, ¿usted cómo conoció a mi abuelito? Y entonces la abuelita empieza, yo a su abuelito lo conocí cuando teníamos 15 años, yo me acuerdo que yo me ponía una cintica en el pelo, era una cintica rojita, las cinticas las conseguíamos donde fulanita, que tenía un almacén donde además vendían agujas y donde más vendían esto y lo otro y lo demás allá, eso quedaba en una calle que había que dar la vuelta por la iglesia y después bajar hacia el muelle, y entonces uno dice, abuelita, pero cuéntame cómo conoció a mi abuelito, no me eche todo ese cuento tan largo. Los seres humanos tenemos una gran capacidad para desviarnos del tema. Entonces el otro cuento que yo escribí era así, era un cuento en donde permanentemente me desviaba del tema, permanentemente me iba por las ramas, que es lo que habitualmente se dice. Entonces eran 2 cuentos muy diferentes, muy diferentes. Y entonces cuando llegó la premiación del concurso, los jurados hablaron de lo distintos que eran esos 2 escritores. Y después ya leyeron el fallo y entonces dijeron, este cuento es de Octavio Escobar, y salió Octavio Escobar, y este cuento también es de Octavio Escobar, y volvió y salió Octavio Escobar. Y los jurados me dijeron, pero ¿cómo así? ¿Usted por qué escribe así? ¿Por qué hace eso? Esa circunstancia de que a mí me gusta escribir de diferentes maneras se ha convertido un poco como en una de mis principales características. Yo soy un escritor al que no le gusta escribir siempre lo mismo y no le gusta tampoco escribir siempre de la misma manera. Entonces yo he escrito libros para adolescentes, como el que leyeron los de las personas del club de lectura, Las láminas más difíciles del álbum. He escrito novelas policíacas, Saide y Destinos Intermedios. He escrito novelas sobre la colonización antioqueña, o sea, novelas sobre la historia de Colombia del siglo XIX. Escribí una novela pornográfica. Escribí una novela, la que ustedes tienen ahí, la del Premio Nacional, Después y Antes de Dios,
que es una novela que tiene que ver con la forma en que escribimos la religión, que vivimos la religión, porque a mí me gusta hacer eso, a mí me gusta mucho cambiar de tema, a mí me gusta saltar de una cosa a otra. ¿Y por qué hago eso? Yo hago eso porque para mí escribir es un juego. Para mí es muy importante la idea del juego cuando yo estoy escribiendo. Yo siento que cuando estoy escribiendo estoy haciendo lo mismo que hacía cuando era un niño. ¿Sí? Cuando era un niño yo me tiraba en la arena o en la tierra con 2 carritos de plomo y empezaba a inventar historias para esos carritos de plomo o para esos soldaditos de plástico o para esos muñecos que a uno le regalan los papás. Yo siento que yo pasé de estar tirado en la tierra jugando con esos muñequitos a la pantalla del computador, porque esencialmente yo escribo en la pantalla del computador, haciendo lo mismo, inventando historias para unos personajes que yo mismo también me he inventado, y por eso para mí escribir es un juego y siempre es un placer. Y lo que yo espero es que también sea un placer para los lectores. A mí me parece que leer debe ser placentero, no debe ser una tortura, no debe ser algo aburrido. A mí en el colegio me castigaban mandándome a la biblioteca y para mí era un placer. Y yo espero lo mismo que para los lectores míos y para los lectores de cualquier otro escritor, que cuando usted abra un libro lo habla con expectativa porque cree que va a ser feliz leyéndolo, porque cree que va a disfrutar leyéndolo, no que el libro se convierta en una forma de castigo. Eso no me gusta, eso nunca me ha gustado. Obviamente uno a veces lo logra y a veces no lo logra. Uno a veces escribe libros que le gustan a las personas y que las personas disfrutan. Obviamente uno no escribe para todo el mundo. Hay personas a las que les gusta el libro, hay personas a las que no, y eso es perfectamente normal, perfectamente normal. Los libros, como cualquier otro artículo de nuestra vida, no están hechos para todo el mundo, o un determinado libro más bien no está hecho para todo el mundo. Pero creo que en general todos los escritores pretendemos que el lector la pase bien con los libros, que el lector tenga la posibilidad de divertirse mientras está leyendo. Voy a hablar un poco para quienes leyeron las láminas más difíciles del álbum. Yo no sé qué tan popular sea ahora el álbum de Chocolatinas Jet, pero lo conocen, ¿sí? ¿Sí? ¿Y alguien lo está llenando o no? Sí, por ahí hay gente que lo está llenando. Cuando yo era niño, el álbum de Chocolatinas Jet era mucho más popular que ahora porque había muchísimo menos cosas, ¿sí? Y en esa época en la que estudiaba medicina, 2 compañeros de la Facultad de Medicina me contaron 2 historias que tenían que ver con una de esas láminas, con una lámina que yo no sé si en el álbum de ahora existe. ¿Quién fue la que levantó la mano por acá? ¿Tú? Yo no sé si en el álbum de ahora todavía existe el naranjal valenciano. ¿Sí? ¿Todavía existe el naranjal valenciano? Muy bien. Entonces yo quería contar la historia que me contó un compañero de ellos, uno de mis compañeros de medicina, y la historia se podía relacionar con el naranjal valenciano, y yo escribí ese cuento. Y ese cuento lo leyeron algunas personas. Y una vez en la calle, yo iba caminando y se me acercó alguien a quien yo conocía de vista, pero que no era mi amigo, y me dijo: la lámina más difícil no era el naranjal valenciano, era Cráteres Andinos. Y yo le dije, bueno, pues listo, seguramente era Cráteres Andinos. Y entonces una persona que iba conmigo, que sí sabía de literatura, me dijo: tú podrías estructurar un libro de cuentos que todos tuvieran que ver con las láminas de Chocolatinas Jet, porque es algo que todo el mundo conoce, las láminas de Chocolatinas Jet. Y así fue como este libro se fue configurando, con referencias al álbum de Chocolatinas Jet. Aquí está incluso la lista de las láminas más difíciles en la época en la que yo era niño, y con una serie de historias que tienen que ver con la experiencia del colegio. Les voy a contar una cosa, pero si me prometen que no se lo cuentan a nadie.
¿Me lo prometen? Muy bien. La mayor parte de las historias, sobre todo las que parecen más reales, las que parecen más de colegio, son inventadas. Y la historia que parece más rara es la historia que realmente ocurrió, que es la última que hay en el libro. Se las voy a contar a los demás y creo que los que leyeron el libro la van a recordar, que es la historia de los carirrojitos. Manizales es una ciudad que queda en el filo de la montaña, completamente en el filo de la montaña. Entonces uno desde ahí ve todo el Valle del Cauca. Y cuando el día está bonito, hay unos atardeceres espectaculares, unos atardeceres con unos colores muy bonitos. Entonces, una vez estaban organizando un evento en el Palacio de Bellas Artes, que queda precisamente en ese sitio desde donde se pueden ver los atardeceres, y yo estaba en ese evento y se me acercó una niña que tenía como, no sé, ¿qué edad tienes tú? ¿Cuánto? 7. 7. Yo creo que tenía un poco la edad tuya o un poquito más, 7 u 8 años, que se llamaba Mariana. En el libro no se llama Mariana. Y la niña se me arrimó y me dijo, ¿por qué las nubes se ponen rojas en el atardecer? Yo no tenía la más remota idea, pero detrás de la niña venía la mamá. Y la mamá era preciosa. La mamá era una mujer muy bonita, María Teresa. Entonces, en el libro tampoco se llama María Teresa. Entonces, yo dije, no, pues yo le voy a decir algo a esta niña. Entonces yo le dije a la niña, lo que pasa es que en las nubes viven los carirrojitos. ¿Y quiénes son los carirrojitos? Entonces yo empecé a inventarle historias a Mariana sobre los carirrojitos. El evento del que estoy hablando duraba toda una semana. Entonces, con esa historia logramos que la mamá llevara todas las tardes a la niña a oír más historias de los carirrojitos. La mamá era muy bonita, entonces todos mis amigos empezaron a inventar historias de los carirrojitos, pero claro, yo era el original. La niña venía y me preguntaba a mí y la mamá venía con la niña. Esa historia que a todo el mundo le parece la más rara del libro es en realidad la historia que es real. Todas las demás son inventadas, son completamente inventadas. Y eso me parece muy bonito contarlo porque es una de las esencias de la literatura. La literatura no es más que un instrumento sofisticado para decir mentiras. ¿Sí? Lo importante es cómo cuente usted las mentiras, la forma en que usted logre darle la vuelta a las cosas para que las mentiras sean creíbles. Entonces es un libro donde todo lo demás parece muy real, lo de los carirrojitos parece muy ficticio, muy de mentiras, y la verdad es que los carirrojitos es la historia real. Para los que tengan la curiosidad, ninguno de nosotros pudo tener nada con la mamá de Mariana. Cuando Mariana creció era más bonita que María Teresa y ninguno de nosotros tampoco pudo tener nada nunca con Mariana. O sea, ese libro es la historia de una frustración, ¿sí? Que tuvimos con toda una familia. Y les cuento un poco del otro libro, de Después y Antes de Dios, pues porque entiendo que en las publicidades de este acto se los han mencionado. No, déjame lo que tengo que contar una cosa. Después y Antes de Dios es una novela que se basa en dos hechos criminales que ocurrieron en Manizales. El primero fue que una mujer, una abogada, no se sabe por qué, no hay una explicación clara, mató a la mamá. Y después de que la mató, porque eran muy católicos, eran muy católicos, se quedó velándola durante 3 noches. Velándola como si fuera el velorio en una sala de velación. Puso velas, puso todo lo que habría en una sala de velación y después desapareció. Nunca la han encontrado, nunca. Y lo otro que ocurrió fue que hubo un sacerdote que era capellán de mi universidad, por eso yo lo conocí, y capellán de otra universidad, que era además una persona pues a la que la sociedad manizaleña le tenía muchísimo respeto, que le empezó a decir a personas adineradas que él
les recogía dinero para hacer como un banco para pobres y que después les devolvía el dinero. Yo creo que ya se imaginan qué fue lo que pasó. Recogió todo ese dinero, se lo echó al bolsillo y se fue a vivir a los Estados Unidos y dejó a un montón de gente sin plata. Entonces yo cogí esas dos historias, la historia de la mujer que mató a la mamá y la historia del sacerdote que montó una pirámide. Yo cogí esas dos historias desde el punto de vista de la fe, de lo que a veces significa que tengamos fe y la fe nos haga confiar en determinadas cosas, nos haga creer en determinadas cosas, y me inventé todo lo demás. Y hay personas que me han preguntado qué tanto investigué yo sobre ambos casos para escribir el libro. Yo no investigué absolutamente nada. Yo cogí el chisme como lo contaban en la calle. O sea, en la calle contaban, fue que mató a la mamá y se quedó velándola, listo, ya. Y el otro chisme era, imagínate que el cura HP se robó un montón de plata de tal manera, listo. Yo cogí esas dos historias e inventé y inventé todo eso que hay ahí en el libro. Y que salió más o menos convincente, pues porque se ganó el Premio Nacional de Novela y antes se había ganado un premio en España. Lo curioso, y vuelvo al tema de que la literatura trastoca, la literatura altera esto de la relación entre la realidad y la mentira, por decirle de alguna manera. Lo curioso es que a veces en Manizales la gente a mí me para en la calle y me dicen, usted escribió un libro sobre este caso, le voy a contar cuál es la verdad de ese caso. ¿Y saben qué es lo que me cuentan? La novela. Entonces, lo que ocurre, lo que yo escribí, lo que yo inventé, se ha ido convirtiendo para un montón de gente en lo que verdaderamente ocurrió. Eso no tiene nada de raro en la historia de la literatura, en realidad es muy frecuente. Creo que todos ustedes conocen la historia de los tres mosqueteros, ¿sí? Todos conocen la historia de los tres mosqueteros. ¿Se acuerdan que los tres mosqueteros están defendiendo a la reina y están defendiendo al rey y que el malo es el cardenal Richelieu? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Muy bien. En la vida real, los reyes eran una porquería, eran pero unas porquerías, y el cardenal Richelieu era el que estaba bregando que gastaran un poquito menos para que la gente no tuviera que morirse de hambre, ¿cierto? Pero cuando se escribe Los Tres Mosqueteros, cuando Dumas escribe Los Tres Mosqueteros, cambia las cosas y para todos nosotros los buenos son el rey y la reina y el malo es el cardenal Richelieu, cuando en la vida real, de acuerdo a la forma en que nosotros pensamos que el mundo funciona así, el cardenal Richelieu debería ser el héroe y los reyes deberían ser los villanos, ¿sí? Muchos libros, muchísimos libros han hecho eso, contarnos una historia de una determinada manera, convencernos de que las cosas son de una determinada manera y resulta que en la vida real las cosas no fueron así. ¿Ustedes creen realmente que en la historia de Caperucita Roja y el lobo era el malo? No, ¿y por qué están tan seguros? ¿Sí? A ver, Caperucita Roja le coquetea, lo lleva donde la abuelita, le dice entre. ¿Esa Caperucita Roja quería algo? ¿O qué? Esa Caperucita Roja estaba buscando algo. Y eso es lo bonito de la literatura, que nos coge la realidad y nos la trastorna, ¿sí? La trastorna completamente. Una de las cosas que los seres humanos siempre estamos necesitando, siempre estamos necesitando, es que nos hagan dudar. Y eso es una cosa que la literatura hace muy bien. Al mismo tiempo que nos divierte, nos hace dudar de lo que creemos que es firme, ¿sí? Para referirme a uno de los libros, en Después y antes de Dios, creo que muchos de ustedes además deben tener la idea de que vivir la religión católica les da firmeza. En este libro hay dos personajes en los que no ocurre eso, que antes la religión católica hizo que pensaran de una manera que los convirtió en criminales. Yo no tengo nada en contra de la religión católica, simplemente estoy poniendo el ejemplo. Es algo que para nosotros puede ser una fortaleza, puede ser algo muy firme,
pero es algo que de lo que también es bueno que dudemos, y en general es bueno que los seres humanos dudemos de vez en cuando de muchas de las cosas que creemos establecidas, firmes, claras. Y ese proceso es muy importante, porque nos permite evolucionar como personas. Y ese proceso es muy importante también porque a través de los personajes de los libros vivimos otras vidas. Umberto Eco, un escritor italiano que además fue toda la vida bibliotecario, decía que las personas que no leen solo viven una vida, en cambio las personas que leen pueden vivir muchísimas vidas, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Ahora, no solo a través de los libros, ustedes viven muchas vidas a través de la televisión, ustedes viven muchas vidas a través del cine, me imagino que ahora a través del computador, aunque me da la impresión de que en Leticia la señal no es muy buena, mi teléfono todavía no ha reaccionado, está como en coma. Todo el tiempo estamos leyendo, viendo, oyendo historias. Es un tema que en este momento yo tengo muy presente, porque yo en este momento estoy escribiendo una serie, pero no para televisión, sino una serie para audiolibro, una serie que se puede oír a través del celular. Entonces, nosotros todo el tiempo recibimos historias a través de los libros, el cine, la televisión, en este caso los audiolibros, que nos enriquecen la vida, que hacen que en determinados momentos dejemos de ser nosotros, podamos vivir la vida de personas que ni siquiera concebíamos, y eso a mí me parece que es supremamente bueno. Eso a mí me parece que nos permite ser unas personas más comprensivas, unas personas más críticas también, y eso es supremamente importante. Entendí que hay unas personas que tienen preguntas. ¿Sí? Pues nada, que se manifiesten, que pregunten lo que quieran. Entré muchito con tus libros que me parecen pero religiosos. Manizales, mi mamá es de Manizales, y tengo en cuenta que en ese tiempo eran muy conservadores también. Y estoy confundido, entonces, o sea, ¿en qué religión profesas actualmente y qué te llevó a eso? ¿O no profesas? ¿O tengo duda como furiosa? ¿Eres ateo o no? Sí, Manizales es una ciudad muy religiosa, es una ciudad muy conservadora, muy conservadora. No, yo no soy creyente. O sea, no, me parece muy bien que la gente crea. Me parece estupendo que la gente crea. Me gustaría creer. Creo que si tú tienes fe en algo, eso hace que la vida sea más pesada, menos pesada, que la vida sea más soportable y que además te da una esperanza para después de la muerte. Pero no, yo no tengo fe. O sea, no es ni siquiera una cosa que yo haya decidido. ¿Sí? Cuando yo era muchacho, no sé, tenía 12 o 13 años, mi mamá me dijo, vaya a misa, vaya ya usted solo, no vaya conmigo. Y yo fui y me aburrí y me salí y yo no sentí nada. Y entonces a los 8 días me volvieron a mandar y yo volví y di una vuelta y volví a la media hora a decirle a mi mamá, sí, la misa estuvo maravillosa, y en realidad no fui, y la verdad es que no tengo fe, pero te digo con toda sinceridad, yo envidio a las personas que tienen fe. Me parece una maravilla tener fe. Lo que pasa es que es una cosa que se tiene o no se tiene. No creo que sea una cosa que uno decide tener. Y en Manizales, por supuesto, es una ciudad muy católica, muy católica. Por algo tenemos una catedral tan fea y tan grande. Maestro Octavio, usted decía al comienzo de esta charla que en su familia casi eran prohibidos leer los libros, si acaso estaba la Biblia. ¿Qué tipo de libro leía su señora madre? No, mi mamá realmente no leía. Ella contaba que cuando era muy joven había leído las novelas de Vargas Vila, que cuando ella era joven estaban prohibidas. Ajá. ¿Sí?
Pero ya después de eso, la verdad es que ella no tenía el hábito de la lectura y mi papá leía periódico nomás. Sí. A mi papá le interesaban mucho las noticias. Para ser sincero, yo odiaba las noticias cuando era niño porque yo estaba viendo televisión, estaba viendo cualquier cosa y mi papá llegaba y cambiaba el canal para oír las noticias y a mí no me gustaba. Sí. Pero ninguno de los dos realmente era lector. Yo envidio mucho y espero que quienes están aquí tengan la fortuna. Yo envidio mucho los hogares donde los hijos ven a los padres leer. Yo creo que es la mejor forma de que un padre induzca al hijo a leer, que lo vea a él mismo leyendo. Así es. Y se escondía bajo las cobijas a leer esos libros. Yo me escondía debajo de las cobijas a ¿Por qué? leer. ¿Por qué, maestro? Pues porque mi mamá, en mi familia había muchos problemas visuales y mi mamá creía que leer me iba a dejar ciego. Entonces yo me tenía que esconder debajo de las cobijas para que ella no Para se daba. poder leer. Me imagino que se daba cuenta, ¿no? Pero debió llegar un momento en que dijo, no, pues este se empendejó con ese libro, pues tocó dejarlo leer. Sí. Pero en un principio a ella le molestaba que yo leyera. Bueno, muchas gracias, maestro. Con todo gusto. ¿La exalumna tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta la exalumna? ¿Sí se acuerda? Natalia. Hola, ¿cómo estás? No, parece que no. Como que le resolví todas las dudas hace unos años. ¿Seguros que no tienen preguntas? Cuando uno tiene la edad de ustedes, no hace preguntas porque tiene miedo que el compañerito se burle o la compañerita se burle. Porque si usted hace preguntas se supone que usted es como muy bobo y resulta que el bobo es el que no hace las preguntas o el que se burla de las preguntas de los demás. Porque preguntar es la cosa más natural del mundo. Preguntando se aprende. Dime. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntar, ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir a la sociedad a través de los libros que escribes? Mira, esa es una pregunta muy complicada. Si tú lees un libro mío, probablemente no vas a encontrar un mensaje explícito, un mensaje claro. A mí lo que me interesa, por sobre todo, es contar una historia. Una historia. Que tú leas la historia y saques tus conclusiones. No que yo cuente la historia y al final ponga y acuérdense que este es malo por esto y esto y esto y esto y esto. A mí no me interesa hacer eso. A mí me interesa que tú leas la historia y tú saques las conclusiones. Lo cual tiene evidentemente riesgos, porque tú puedes sacar conclusiones diferentes a las mías, pero eso está bien. Yo no creo que los libros deban tener una sola forma de leerlos, ni que deban tener una sola interpretación, ¿sí? Los libros, en últimas, los escribe el lector, en la medida en que lee y decide. Y a todos nosotros, a todos los que escribimos, nos pasa eso. Vamos a una determinada actividad como esta y alguien alza la mano y dice, yo me leí tal cuento que usted escribió y ese cuento quiere decir esto. Y a mí no se me había ocurrido. Y yo le tengo que decir a esa persona, sí, usted tiene razón. Porque es que lo que yo escribí apenas queda plasmado en una página y apenas se convierte en un libro que la gente puede comprar, deja de ser mío. Entonces, tú me puedes decir lo que quieras sobre lo que yo escribí y yo te digo, usted tiene la razón. Porque es tu derecho. El lector es realmente quien tiene los derechos, no el escritor. El lector es realmente quien se hace dueño de la obra. Una obra que no tiene lectores es un árbol muerto. Un libro ahí que no lo coja nadie es simplemente un árbol muerto. Eso es todo lo que es un libro mientras no haya lector. Entonces el lector es el que tiene todo el poder, absolutamente todo el poder. Ser lector es una maravilla. Yo quisiera hoy que no se me ocurrieran cosas para escribir. Lo digo con sinceridad, porque me gustaría volver a ser lector, solo lector. Yo me acuerdo lo feliz que yo era cuando era solo lector. En cambio ahora se me ocurren cosas para escribir
Y me paso un montón de tiempo ahí cambiando un adjetivo para un lado, moviendo una coma para acá, cambiándole el nombre a un personaje. Y yo me acuerdo de cuando yo tenía 15 años y leía y leía y leía y leía. Y la recuerdo como la época más feliz de mi vida. Eso fue una bobada convertirme en escritor, pero bueno, ¿ya qué hago? ¿Tú ibas a preguntar otra vez? Tú eres profesor, ¿alguna experiencia como profesor te ayudó a escribir algún libro o tomaste ideas o alguna experiencia importante como cuando fuiste profesor? Déjame pensar, no, la verdad es que no. Lo que sí ocurre es que uno a veces cuando está con personas va construyendo personajes. Entonces voy a decir algo, él me hace una pregunta y en esa pregunta utiliza una palabra con la que yo no estoy familiarizado o una palabra que a mí me parece rara para la pregunta que me hizo. Entonces yo guardo en la memoria, hay personas que utilizan esta palabra que es rara y puedo utilizar eso para un personaje. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela donde hay un policía que siempre habla en hipérbaton. ¿Saben qué es el hipérbaton? No. Más o menos, tienen una idea de qué es el hipérbaton. Alterar el orden de la frase, en lugar de decir yo soy de Manizales y escribo, decir de Manizales yo soy, escribo y de Manizales yo soy. Decir la frase con el orden trastocado. Y eso ustedes lo han visto. Lo han visto en la televisión de sus casas. ¿Recuerdan quién habla así? ¿Quién? Yoda. Todos ustedes han visto capítulos de la Guerra de las Galaxias. En la Guerra de las Galaxias hay un muñequito bajito orejón que es el que le enseña a Luke Skywalker y Yoda habla en hipérbaton. Siempre altera el orden normal de las palabras. Entonces yo estaba escribiendo eso que estoy escribiendo ahora para un audiolibro y dije necesito darle una característica a este personaje y de pronto pasé por el televisor en la casa y estaba hablando Yoda. Y yo dije, ahí está. Hipérbaton, voy a poner a este personaje a hablar en hipérbaton. Entonces, lo que sí ha ocurrido es que hay alumnos a los que les he robado la apariencia física o el bolso que tienen o la forma en que hablan o la forma en que caminan. Los escritores todo el tiempo estamos cogiendo cositas de aquí y allá y después las ensamblamos, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo estar acá hablando contigo y sin embargo estarle poniendo cuidado a alguien que está haciendo algo que me llame la atención y que me pueda servir para algo que yo escriba más adelante. Señor. ¿Alguien más? ¿Cuándo decides lanzar a publicar el libro y cómo lo logras? Mira, cuando yo estudiaba medicina yo pensaba que escribir iba a ser simplemente un hobby. Yo no pensé nunca que me fuera a convertir en escritor. Pero después de esa historia de que me gané ese concurso con 2 cuentos, yo escribí un tercer cuento que quedó de segundo en un concurso en Bogotá. Entonces a mí me mandaron tiquetes y toda esa cosa para ir a Bogotá a recibir el premio. Y en un momento me puse a conversar con la persona que había quedado en primer lugar. Y él me dijo, ¿usted cuántas horas al día le dedica a la escritura? Y yo me morí de la vergüenza, pero de la absoluta vergüenza, porque como les conté ahora, yo escribía cuando no tenía nada más que hacer. Entonces yo le dije, yo le dedico medio tiempo, el otro medio tiempo soy médico. Y Juan Carlos se llamaba, y Juan Carlos me dijo, ¡qué maravilla! Yo era abogado de la DIAN y renuncié, vendí mi casa en el norte, vendí mi carro, mi mujer me abandonó y estoy viviendo en un apartamento alquilado para poder dedicar mi tiempo a la escritura. Y yo con esa mentira ahí que le había dicho a ese man, y entonces en el vuelo de regreso a Manizales yo dije, hombre, este tipo me dio una lección. Si uno puede hacer una cosa más o menos bien, debe dedicarle algún esfuerzo. Entonces ahí empecé a escribir un poco más. Nunca le he dedicado verdaderamente medio tiempo.
Yo soy muy disperso, muy disperso. El televisión está sonando y dicen que va a salir, no sé, Shakira desnuda y yo me voy a ver a Shakira desnuda, o dicen que va a salir Roger Federer y como esa es mi única tendencia homosexual, yo ahí mismo me voy a ver a Roger Federer. O sea, yo soy muy disperso. Pero desde ese momento empecé a escribir un poco más y cuando tenía un número de cuentos más o menos grande, eran 9, 10 cuentos y más o menos la mitad habían ganado premios, yo presenté el libro en la Universidad de Caldas. Yo era médico de la Universidad de Caldas, ahora soy profesor de literatura, pero en esa época era médico y el comité editorial lo aprobó y por fortuna lo publicaron. La verdad no fue difícil. Ahí hubo muchas circunstancias, porque también ocurrió que a mí me tocó un momento en que el trabajo médico estaba cambiando, cuando entró la Ley 100, y cuando la Ley 100 entró, trabajar de médico era muy horrible. Y eso fue en el 97. Y ese año yo me gané una beca del Ministerio de Cultura, el Premio Nacional de Literatura, y terminé trabajando en el Ministerio de Cultura. O sea, en realidad el culpable de que yo no sea médico es el Ministerio de Cultura, porque pues me puso las tres, eso no lo sabía Catalina. El culpable es el ministerio, o sea, yo sí soy creación total del Ministerio de Cultura. Mentiras, no, cuando pasó eso yo ya tenía 5 libros publicados en realidad. Pero sí fue un momento determinante, porque yo en ese momento todavía tenía cupo en una universidad brasileña para irme a estudiar medicina deportiva. Y entonces, no sé, probablemente no sería escritor, sino sería el médico del Barcelona. De pronto hubiera sido mejor el asunto, no sé, pasámela ahí sobándole la pierna a Messi, no, qué pereza. Pero hubiera podido ser. Una de las cosas más bonitas de la literatura es que la literatura también es eso, el y sí. Yo escribí un libro sobre la época anterior a los diálogos del Caguán, que bueno, para los más jóvenes eso debe sonar rarísimo. En 1999 había la posibilidad de un acuerdo de paz con las FARC en el gobierno de Andrés Pastrana, y eso iba a ocurrir en el Caguán. Y yo escribí una novela de las semanas anteriores a eso. Y en esa novela el personaje protagónico toma las decisiones que yo no tomé. Cuando yo me gradué en el bachillerato yo tenía 2 opciones, estudiar medicina o estudiar arquitectura. Estudié medicina, entonces puse al personaje a estudiar arquitectura. Cuando yo llevaba como 3 o 4 semestres, se presentó una oportunidad de que yo me fuera a vivir a España. Yo me quedé y el personaje se fue. Entonces, de alguna manera, ese personaje de la novela se llama Cielo parcialmente nublado, es el Octavio Escobar que no hizo lo que hubiera podido hacer. Y lo que estoy mirando ahí es cómo hubiera podido ser yo. Por eso a mí me parece muy acertado lo que dice Humberto Eco, que a través de la literatura uno no es uno, sino muchos, muchísimas personas. Es la misma posibilidad que da ser actor, pero en este caso con un acto más sencillo que es el de la lectura. Usted se sienta a leer, se mete en lo que está leyendo y vive esa vida, vive la vida que hay en las páginas del libro. Por allá hubo como una cosa así fugaz, estabas matando un mosquito, ¿cierto? Muy bien, tranquila, yo no vi. Fue un flash ahí. Acá, tú, dime. ¿Cuál fue la principal inspiración para escribir Después y Antes de Dios? La principal inspiración para escribir Después y Antes de Dios. Pues de un lado los crímenes que conté, ¿cierto? Pero de otro lado, a mí me interesa, esa novela que acabo de mencionarle a él, Cielo parcialmente nublado, es como una descripción de Manizales, y yo quería como hacer otra descripción que fuera más exagerada, burlarme un poquitico de Manizales,
un poquitico no, burlarme mucho de Manizales, porque yo no sé si a ustedes les pasa, uno tiene una relación amor-odio con la ciudad donde vive. Ustedes aquí pueden decir qué maravilla, vivo en medio de la selva, está el río, pero también deben decir, carajo, todos los días ese río, todos los días la maldita selva, qué bueno vivir en Nueva York. Uno siempre tiene una relación amor-odio con el sitio donde vive. Entonces yo me quería burlar, pero burlar de Manizales. Entonces esos dos crímenes me servían también un poco para eso, para burlarme de Manizales y burlarme de algunas personas que conozco. Por fortuna ninguno se ha reconocido. O sea, yo les cambié un poquito los nombres, les cambié un poquito el peinado y hasta ahora, sobre todo hay uno que yo creí que se iba a dar cuenta y no se ha dado cuenta. Porque prácticamente lo dejé igualito, un abogado. El abogado que es como el malo de la novela, lo dejé igualito y no, yo me lo encuentro y me felicita y todavía me habla. Pero uno hace esas cosas, pero fue por eso, porque quería. Y ahora dije que necesitaba el libro y ahora que tú me hiciste esa pregunta, sí lo necesito. El libro tiene una carátula que parece, lo que pasa es que aquí no lo van a notar porque el libro es más bien pequeño, que parece Manizales vista desde la salida para Neira. Pero resulta que este cuadro no es Manizales vista desde la salida para Neira, que es un pueblito vecino. Esta es una imagen de Toledo, de la ciudad española. ¿Por qué esta es la carátula? Porque ese cuadro lo pintó un pintor cretense que terminó viviendo en España en la época del rey Felipe II, que se llamaba, que le decían el Greco. Y el Greco era un pintor que hacía todo muy exagerado. Si ustedes ponen en Google imágenes el Greco, les van a salir un montón de vírgenes y de cristos que parece que hubieran pasado por la desnutrición total. Son flacos, estirados, a él le gustaba mucho deformar las cosas. Entonces yo lo que quería hacer en Después y Antes de Dios era deformar a Manizales y por eso puse de carátula ese cuadro para que la persona que conociera al Greco tuviera la clave, pudiera decir, no, este está deformando como el Greco deformaba cuando pintaba. Para serte sincero, nadie lo ha entendido así. Todos mis amigos demostraron que no sabían nada de pintura y cuando la carátula salió, cogían y me llevaban aparte así como que nadie los oyera y me decían, ¿oíste? ¿Por qué escogiste esa carátula tan montañera? ¿Vos por qué escogiste un cuadro de Manizales visto desde Neira? Y entonces, y mis amigos se supone que son cultos. Y entonces yo tenía que volver y llevarlos más lejito y decirle, no seas ignorante, esa es una vista de Toledo, eso lo pintó el Greco y ese cuadro está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, pendejo. ¿Sí? Entonces, pero ha sido chévere porque es un diálogo así donde aprendemos todos, donde ha sido bonito. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pregunten las habituales. ¿Cómo escribe? ¿Cuántas horas se sienta a escribir cada día? ¿En quién se inspira? Pues las mías no son tan filosóficas como qué moral dejas. Ay, qué bueno, siquiera. Sino es que ahorita estaba pues me puse a pensar en la relación de la protagonista con Viviana. Y yo, por Dios, qué relación tan loca y prohibida. Y me acordé mucho de otro libro. Y como que quise comentarla con una amiga que también se leyó el libro el libro anterior. Y la relación entre Viviana y la doctora. Nunca le dijeron el nombre. No. Y me pareció súper chévere que en todo el libro nunca se haya mencionado el nombre de la señora. Y, o sea, si yo no me hubiera puesto a hablar del libro en voz alta con alguien, nunca me hubiera dado cuenta. El libro me lo leí como en 2 días, o sea, me atrapó súper rápido, fue buenísimo. Entonces, o sea, ¿de dónde sacaste la idea de no mencionarla? Te voy a contar. Bueno, primero les voy a contar lo que ella está mencionando. ¿Recuerdan que les dije que la protagonista de ese libro es una mujer que mata a la mamá? Bueno, yo inventé, no sé si en la vida real ocurrió, que esa mujer tenía una relación así como rara con una muchacha que trabajaba en la casa de ella. El asunto es que es medio rara porque además no es claro que ella realmente sea lesbiana.
porque le gustan los hombres. Entonces es una cosa ahí, yo soy muy retorcido. O sea, ahorita cuando terminemos el acto, por favor se van para la iglesia más cercana y rezan 3 Ave Marías y 3 Padre Nuestros, porque de aquí van a salir en pecado. Entonces, te voy a contar por qué. Cuando yo era ese lector que te he contado de los 15 años, que me lo leía todo, absolutamente todo, me leí una novela de una escritora inglesa que se llama Daphne du Maurier. Una novela que es muy famosa, que también fue película y las personas que participaron en esa película ganaron varios Óscares. Una novela que se llama Rebeca. Rebeca. ¿Cuál es el cuento en Rebeca? Cuando Rebeca empieza, Rebeca ya está muerta. Y ella estaba casada con un tipo de la aristocracia inglesa que era muy rico, Max de Winter. Y Max de Winter se casa con una muchacha que es muy modesta, que es una niña muy recatada, que no se atreve a hablar mucho. Y a esa mujer todo el tiempo le están hablando de Rebeca. Y Rebeca para acá, y Rebeca para allá, y Rebeca era divina, y Rebeca se vestía precioso, y Rebeca en las fiestas sociales era una maravilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hace Daphne du Maurier es que nunca menciona el nombre de la protagonista. Y Rebeca es así. Es un libro gordo y a mí me pareció eso increíble. A mí me pareció increíble que una escritora fuera capaz de no mencionar el nombre de su protagonista durante 600 páginas. Y yo dije, va a haber un día en que voy a tener un tema en el que yo quiera hacer eso. Y cuando empecé a escribir después de Antes de Dios, dije, vamos a ver si soy capaz. Fui capaz 200 y pico de páginas, ella fue capaz 600, pero bueno, algo es algo. Pero yo ya lo había hecho. Es que a mí esa novela me encanta. Hay versión cinematográfica también, que es bastante buena, de Rebeca. No les puedo contar más porque me tiro la novela, pero Rebeca es buenísima, buenísima, buenísima. Yo creí que era mi fascinación de los 15 años y hace como 2 o 3 años me tocó volverla a leer y no, eso es una maravilla. Esa novela es de esas novelas que no son así súper famosas. O sea, Daphne du Maurier no es una escritora que sea famosa. Hay escritores que son muy famosos porque supuestamente tienen una calidad literaria muy grande, ¿sí? Y digamos que ella no es de ese tipo. Ella era una escritora que vendía muchísimo, que era una escritora como de bestsellers. Pero o sea, si a mí me preguntan entre sus 20 escritores favoritos, yo ahí mismo digo Daphne du Maurier, que es una cosa que a veces los escritores no decimos, ¿cierto? A los escritores nos preguntan sus escritores favoritos y entonces ahí mismo nos ponemos muy serios, muy tiesitos y empezamos a decir Shakespeare, Cervantes, Proust, Joyce, empezamos a decir, y eso es mentira. Eso es mentira. Nosotros leemos Calimán, Condorito, de todo, absolutamente de todo. Y a mí me gusta ella, Daphne du Maurier. A mí me encanta ella, me gusta muchísimo. Yo en una época también escribía de cine y también en cine yo digo gente que hace películas comunes y corrientes. Es que lo importante, vuelvo y lo digo, es que sea placentero para ti leer y que sea para mí placentero escribir. Y te agradezco mucho que te hayas leído la novela en 2 días. Me parece una maravilla que una persona tan joven como tú se haya leído esa novela en 2 días. Muy amable, de verdad te agradezco mucho. Dime. ¿Cuál fue tu primer libro y qué te inspiró para escribirlo? Ok, mira, mi primer libro se llama El color del agua. Es un libro que tiene 9 cuentos. Entonces cada cuento tiene una inspiración distinta, ¿sí? Entonces hay un cuento que se llama El color del agua, que es un cuento sobre una aventura de 2 muchachos en unos neumáticos por un río. Hay un cuento que se llama El naranjal valenciano, que ya conté, el de las láminas de chocolatinas Jet. Hay un cuento que se llama Nino Bravo, que estás en los cielos. A mi mamá le gustaba mucho Nino Bravo. ¿Ustedes han oído a Nino Bravo? A mi mamá le gustaba mucho Nino Bravo. Y yo quería contar una historia que se podía relacionar con música. Entonces en ese primer libro está Nino Bravo, que estás en los cielos, que después fue el origen de todo un libro que yo escribí de cuentos que tienen que ver con música, que se llama De música ligera. ¿Han oído de música ligera? La canción de Soda Stereo.
Entonces es un libro donde todos los cuentos tienen que ver con música. ¿Qué más cuentos había ahí? Sabes que ya no me acuerdo. ¿Sabes por qué no me acuerdo? Porque yo nunca he dejado que ese libro lo vuelvan a publicar. Yo quiero que mi primer libro y mi último libro sea El color del agua. O sea, cuando yo ya piense que no puedo escribir nada, lo que voy a hacer es ahí sí reeditar El color del agua. Empezar y terminar con el mismo libro. Pero los cuentos todos se inspiraban en cosas distintas. Aquí. Uy. Bueno, es como muy personal, digamos que no me van a corchar. No es que sea la más grande lectora, pero pues siempre como que de más chica, yo le decía a mi compañera como que las historias o lo que leo, que tenga digamos que la historia y que me deje así como que qué pasó. Entonces siempre yo decía, leía al escritor y yo decía, algún día será que no me encuentro en el escritor y le voy a preguntar qué pasa al final. Entonces leyéndome el libro y aprovechando, no puedo perder esta oportunidad, y es preguntar en tu mente, o sea, a mí me ha pasado cosas, ahorita con el tema de Venezuela, hasta me imaginé ya, pobre muchacha por allá, pero en tu mente, ¿qué pasa con ese final? O sea, yo ya me creé un montón de finales y me gustaría, en tu mente, ¿cuál es el final? ¿Cuál es el final? Si no me dices, no duermo. No, tranquila. Les cuento a los demás para que entiendan. En la novela, al final la protagonista queda en Venezuela. Ella huye de la justicia. Pasan muchas cosas. Cierto que pasan muchísimas cosas. Mira, pobrecita. Miren lo maravillosa que es la literatura. Ella está diciendo pobrecita de una mujer que mató a la mamá. Ah, la pobre Viviana. Ah, a ti te dio pesar fue de Viviana. Ahorita hablamos de Viviana. Entonces esta mujer que no tiene nombre termina en Venezuela. Hasta hace un tiempo uno pasaba de Cúcuta más o menos 1 kilómetro y había un sitio donde vendían contrabando a muy bajo precio. Un sitio que se llamaba el Duty Free. Yo no sé si aquí habrá Duty Free habitualmente en los sitios de frontera hay ese tipo de cosas. Y la persona que la lleva allá la deja ya botada. Y ahí es donde se acaba la novela. Entonces muchas personas me han preguntado qué es lo que yo me imagino que ocurre con ella. Cuando ella queda abandonada ahí, lo único que tiene son joyas. Entonces lo que yo siempre me he imaginado es, ella después se fue para una prendería a intentar que le dieran plata por las joyas. La engañaron, pero le dieron unos bolívares. Después con esos bolívares intentó hacer algo. Y no te puedo contar más porque es que resulta que estoy escribiéndolo. Sí. Bueno, mi pregunta va relacionada con esa misma parte del final. Ella estaba en la finca muy cómoda, tenía internet, tenía, bueno, todas las comodidades. ¿Qué necesidad tenía el ingeniero, el abogado era? ¿Qué necesidad tenía de llevarla para dejarla botada en Venezuela? Si él se hubiera podido ir tranquilamente solo, porque yo no le vi la necesidad de que él volviera por ella, sufriera todas esas penalidades hasta llegar a Cúcuta. Bueno, los que se van a leer la novela, por favor, se tapan los oídos, porque es que le voy a revelar a él algo, ¿no? Porque como el tío muere, el abogado lo que piensa es que van a ir a matarla a ella. Entonces él va y la rescata. Al principio del libro, cuando ella está hablando de él, de Eduardo Villegas, ella dice, Eduardo Villegas siempre llegaba tarde, pero llegaba. Eso es lo que él está haciendo. Está llegando tarde, pero llegando. ¿Te acuerdas que lo dice? Y Viviana, te voy a contar la trágica historia de Viviana. Viviana es la chica que tiene como una relación con la protagonista. Y hay un momento en el libro en el que yo la mato. Muy bien. Te voy a explicar por qué maté a Viviana. Porque me empezó a estorbar. Te lo voy a explicar. Hay personajes que dentro de los libros cumplen funciones. La función de Viviana era ser el contraste de la protagonista. La protagonista es muy blanca, supuestamente muy de ascendencia española y rica. Viviana es de Río Sucio, que es una población de Caldas donde hay mucha población indígena
era morenita, era una Pocahontas bajita, ¿sí? O sea, era todo lo contrario a ella, y mientras la protagonista es una mujer muy de las formas, muy correcta, muy yo no sé qué, Viviana es muy incorrecta. En los primeros capítulos del libro el contraste entre ellas era muy importante, pero cuando ya el contraste fue establecido, Viviana ya no cumplía ninguna función. Entonces hubo un momento en que desde el punto de vista de la técnica de la escritura, Viviana me empezó a estorbar. Y a estorbar. Y a estorbar. Entonces matémosla. O sea, en eso los escritores somos cual sicario. Si el personaje está estorbando, chao. Para tu descanso, como Viviana también es muy sexy, Viviana es sexy, todos mis amigos han protestado porque maté a Viviana. Cada que hablamos del libro, mis amigos, hombre, pero ¿por qué mataste a Viviana? Hombre, una escenita con Viviana, así, sin ropita, eso hubiera sido chévere. Todos mis amigos protestan porque maté a Viviana. Lo siento, a mí también me caía bien, pero estaba estorbando. Dime. ¿Tú has sido tú? Me explico. ¿Has estado en tercera persona? No. Uno nunca está uno. A ver, te voy a usar a ti, qué pena. ¿Cuál es tu nombre? Laura. Laura llega hoy a su casa a las 5 de la mañana. Me imagino que no acostumbras a hacer eso. No, ok, Laura llega hoy a su casa a las 5 de la mañana. Entonces sale la mamá y le dice, pero ¿usted por qué está llegando a las 5 de la mañana? Y Laura le dice, no, es que trajeron un escritor a la biblioteca, un señor muy interesante, entonces nos fuimos con la bibliotecaria a un sitio que no sea como muy pecaminoso, regular. Dime el nombre. ¿La qué? La Comara. Comara, el altico. Sí, yo lo conozco. Comara, nos fuimos a Comara y ese señor hablaba tan bueno y nos quedamos y eventualmente nos tomamos un aguardientico. Ya. ¿Sí? Una caipiriña, eso. Muy bien. Dejan acostarse a Laura y Laura a mediodía tiene que hablar con el papá, que es un poquito más estricto, ¿no? Entonces Laura inmediatamente dice, yo me quería venir. A mí ese tipo me tenía aburridísima. Qué tipo tan maluco. Ese tipo no hablaba sino bobadas. Pero es que esa señora de la biblioteca nos insistió en que nos quedáramos y como es tan amiga de mis profesores y mis profesoras, a mí me dio miedo de que me fuera a perjudicar con las materias. Listo. Y después Laura, por ahí a las 5 de la tarde, se encuentra con su mejor amiga que se llama... No meta la pata. Mejor le pregunto, no, una amiga que se llama Claudia. Una amiga que tiene Laura, que es su mejor amiga, que se llama Claudia. Y entonces Laura le dice, qué escritor ni qué nada, es que hay ese muchacho que a mí me parece divino, y entonces me quedé en el malecón con él y abrazar rico y me dio unos besos estupendos y estuvimos todo el tiempo cogidos de la mano. Las 3 historias las está contando Laura. Pero Laura se pone una máscara distinta de acuerdo a la persona a la que le está hablando. ¿Sí? Es la misma Laura. Los escritores siempre hacemos eso. Los escritores nunca somos nosotros. Incluso cuando escribimos algo que supuestamente es autobiográfico, los escritores nunca somos nosotros, siempre somos la máscara. Porque además los seres humanos en general somos la máscara. Siempre lo usamos. Usted no le habla lo mismo a un policía, que a un pordiosero, que a un profesor. Siempre es distinto. Pero en literatura, vuelvo y lo digo, como la literatura no es más que un método sofisticado de decir mentiras, eso todavía es más importante. La posibilidad de convertirse en otro, de convertirse en otra persona. Entonces es muy difícil que realmente uno escriba desde uno. Señora. Yo quería preguntar, desde tu experiencia como escritor, si tuvieras un niño al frente tuyo y que te dijera, quiero ser escritor,
¿qué consejos le darías a ese niño? Le daría uno solo: que lea. Los seres humanos lo aprendemos todo por imitación. Los seres humanos lo aprendemos todo por imitación. Tú caminas como tu mamá porque viste caminar a tu mamá. Tú hablas como tu mamá porque oíste hablar a tu mamá. Tú tienes unas determinadas características de movimiento físico porque probablemente había una profesora que te gustaba en el colegio cómo se movía. Los seres humanos lo aprendemos todo por imitación. La escritura también se aprende por imitación. Entonces uno va aprendiendo a escribir en la medida en que lee. Hay un momento en que deja de imitar. Hay un momento en que dice: no, eso no lo quiero hacer esta otra cosa. Y entonces va cogiendo uno un estilo que es el de uno. Pero los seres humanos lo aprendemos todo por imitación. Y si tú lo que quieres es escribir, lo primero que tienes que hacer es leer. Además, porque si uno lee, no va a tener la inocencia de creer que se va a inventar todo. Van 20 o 30 años de escritura. Pretender que uno lo va a escribir, que lo que a uno se le ocurre no se le ha ocurrido a otra persona, es una completa bobada. Es una completa bobada. Uno tiene que saber más o menos, no hay posibilidad de leerlo todo, pero uno tiene que saber más o menos qué se ha escrito y cómo se ha escrito para no terminar descubriendo el agua tibia. Tú, dime. ¿A qué edad usted decidió ser escritor? Yo diría que como a los 25, diría yo. Hasta ese momento yo pensaba simplemente que era una afición que yo tenía. Yo creo que a los 25 más o menos fue cuando comencé realmente a sentir que podía ser escritor. Y el primer libro lo publiqué cuando tenía 30 años, que es un poco como el bautismo de uno, ¿no? Hasta que uno no tiene libro, pues ¿cómo dice que es escritor? Yo diría que esas son como las dos edades. No más. Algo que se les ocurra. Esos salticos por ahí atrás, definitivamente no. Quería decir también que, bueno, los chicos del club hicieron un ejercicio muy interesante junto con Lady y con Alejandra. Si alguno de los chicos del club no tiene una pregunta pero quiere comentar su percepción del libro, de las láminas más difíciles del álbum, creo que sería chévere, ¿no? Crear un diálogo. Bueno, ¿cómo les pareció? ¿Cuál cuento les gustó más? Si algo no les gustó, si algo les cambiarían. Como un comentario de eso que leyeron, que en este momento creo que teniendo a Octavio es una especie de momento perfecto para aprovechar, ¿no? Además a Octavio le gustaría saber esa percepción de unos niños aquí en Leticia, en la esquina de Colombia, ¿cómo ven ese libro? Entonces, bueno, pues o vamos pasando el micrófono y que cada uno nos va diciendo su opinión. Dime. ¿Qué les gustó, qué no les gustó? O si les parece eso muy comprometedor, lo que pueden hacer es decirme cuál fue el personaje que más les gustó. ¿Sí? En el primer capítulo, el profesor Cañas no sabía de geografía. No, era un profesor malo. Yo tuve varios así. Y entonces cuando un niño se dormía, le daba un tizazo. Sí. ¿A ti nunca te dieron tizazos? No. No, porque a ti ya te tocaron tableros con acrílico, con marcadores. Y si a uno le dan con un marcador, de pronto lo descalabran. Pero con tiza sí, a mí sí me tocaron profesores que cogían y le daban un tizazo a uno. A mí me gustó mucho ese personaje. ¿Te gustó el profesor Cañas? Ah, bueno, me alegro mucho que te gustara ese personaje. A ver, por ahí atrás que nada, que amenazan, de pronto le levantan un codo, sonríen. ¿Qué personaje les gustó? Háganle, digan alguna cosa. Vamos, anímate. Di uno. Mi mirada penetra hasta por allá. Me va a contestar el patito que hay allá arriba. No se animaron definitivamente. Tú, dime. A mí me gustó que el profe Cañas está mirando películas. Que está mirando películas. ¿Y es que a ti te gusta mucho ver películas? Ah, pues muy bueno.
Me alegro. Mire, yo nunca se me había ocurrido que a la gente le gustara el profesor Cañas. ¿Y a ti? ¿Cuál personaje te gustó? Cambiaba el nombre por Roca. Ah, ¿te gustaba eso de que se cambiara el nombre? Sí. Bueno, Y también porque dibujaba muy bonito. porque dibujaba muy bonito. ¿A eso? ¿Y a ti te gusta dibujar? Ah, bueno, perfecto. ¿Quién más quiere hablar de personaje favorito? Naidesmar. Bueno, A mí me gustó el profesor Cañas cuando sudaba mucho con los mapas. sí. Cuando como que los estudiantes lo retaban y sudaba mucho, como estoy sudando yo. Aquí asustado con ustedes. Muy bien. Vea, el cuento, yo nunca pensé que el cuento que más les gustaba era el Cráteres Andinos. ¿Saben cuál es el que me gusta más a mí? Grillo. A mí me encanta Grillo. ¿Dónde está Grillo? A mí me encanta Grillo. Después les cuento por qué. Pero ese es el cuento que más me gusta del libro, Grillo. Yo pinté a la señorita Isa y al profesor Cañas. Uy, pero la señorita Isa tiene una cabellera impresionante. Te quedó, te quedó bien bonita. Es que para aclarar, no es que sea solamente, sino que el ejercicio que alcanzamos a hacer en el tiempo, entonces tratamos, fue el primer capítulo y este fue lo que ilustramos. Ya. Ah, bueno. Entonces no, les juro que después les va a gustar más Grillo. En serio. Ese personaje es muy bonito, porque además tiene una relación con la abuelita muy chistosa. Ese personaje. ¿Algo más que quieran comentar? Que les haya llamado la atención. ¿Algo que quieran comentar de lo que dije? Bueno, pues les agradezco muchísimo que me hayan aguantado, que se hayan aguantado este calor, que hayan esperado a que lográramos llegar a Leticia. Muy amables, y si algo más quieren comentar, con mucho gusto, si es que no lo quieren hacer así en público, sino como en privado. Dime. O sea, en toda tu trayectoria de escribir y todo eso, ¿no quisiste dejarlo y hacer otra vida? Bueno, de un lado, piensa que yo fui en una época las dos cosas, médico y escritor. Pero yo creo que además el mundo contemporáneo nos permite como tener varias posibilidades. Las personas antes, aunque nosotros tenemos la idea de que los viejos vivían mucho, eso es mentira. La gente vivía relativamente poco, y nosotros tenemos una expectativa de vida que es más larga. Antes la gente vivía hasta los 40, hasta los 50, nosotros en general vamos a vivir hasta los 70 o los 80. Entonces yo creo que tenemos posibilidades de tener varias vidas, entre comillas. Yo antes de ser escritor fui jugador de ajedrez. Yo fui jugador de ajedrez juvenil y jugué nacionales y toda esa cosa, y en un determinado momento dejé de hacerlo. Era médico y dejé de hacerlo. Yo creo que en un determinado momento voy a dejar de ser médico, y tengo la impresión de que voy a estudiar para ser chef, porque me está gustando mucho cocinar. A mí me parece maravilloso eso, que la longitud que tienen hoy nuestras vidas nos permitan ser muchas cosas. Sobre todo a mis padres, puede que a los padres de ustedes no, porque los padres de ustedes son personas jóvenes, pero por ejemplo mis padres solo pudieron ser una cosa, y mis abuelos pues todavía más. Pero hoy yo creo que la forma en que está organizado el mundo y el hecho de que vivamos un poco más da la posibilidad de que uno haga muchas cosas. Tú ahorita puedes ser supermodelo, y más adelante puedes ser científica o puedes ser escritora, y después puede ser otra cosa. A mí esa posibilidad me parece hermosa, y me parece también, y me parece interesante que uno lo piense, que uno diga, bueno, en este momento me apasiona esto, quiero hacer esto,
pero de pronto más adelante puedo hacer otra cosa. Entonces, puede que la próxima vez que me veas, venga a la Amazonía a buscar ingredientes para preparar un plato en un restaurante.